En esta clase vamos a hablar sobre los fenómenos tropicales globales y sus efectos en El Salvador y en el mundo. Bienvenidos. Para comenzar, vamos a establecer cuáles son los indicadores de logro que orientan nuestra jornada de hoy. Indagarás y representarás y divulgarás con responsabilidad las causas y los efectos del fenómeno del niño y de la niña en el país y en el mundo. Analizarás y discutirás adecuadamente algunas leyes ambientales en El Salvador y acuerdos. Para comenzar, vamos a establecer nuestras ideas acerca de el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un fenómeno oceánico y atmosférico que ocurre por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico y provoca alteraciones climáticas de distinta magnitud en diversos lugares del mundo. A continuación, en esta ilustración podemos observar cómo una corriente de agua cálida está llegando a las costas de Sudamérica entre Perú y Ecuador, y esta corriente de agua proviene de la zona sur del planeta, de las cercanías de Australia, de la zona acá, y normalmente estas son aguas que transitan frescas. Generalmente en cierta época del año esta zona de agua cálida desplaza aguas más frías hacia el Sudamérica, trayendo grandes bancos de peces y muchos nutrientes, plancton y mucha vida que viene a enriquecer las pesquerías de toda esta zona. Pero hay una época que se repite cada cierto tiempo en la que el agua se calienta y entonces se da esta situación que nosotros conocemos como fenómeno del niño, que vamos a ver más en detalle. Establezcamos un poco la idea sobre esa corriente denominada la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt consiste en aguas frías que se desplazan en la zona de Sudamérica y que retoma aguas que vienen desde Australia y que se dirigen hacia el Ecuador. Aquí estamos viendo cómo esta corriente mueve aguas de sur a norte. El agua sube, una parte de agua se va para Sudamérica, pero otra parte hace esta vuelta que nosotros observamos acá. Son aguas frías, traen muchos peces y viene bastante enriquecida de nutrientes. Esta corriente de Humboldt influye mucho en el clima mundial y sus aguas frías, como ya dije, traen muchos peces y plancton. El fenómeno del niño se produce frente a las costas de Sudamérica cuando aguas cálidas que provienen de la zona intertropical se mezclan con aguas frías, haciendo que se caliente el océano y se produzca más evaporación y por lo tanto más lluvias en esta zona, aunque sequías en otras. En eso consiste el fenómeno del niño. Aquí estamos observando cómo en esta imagen el planeta se ve la corriente de aguas cálidas desplazándose de Australia a Sudamérica. Ahora, ¿y por qué se calientan esas aguas? Ya veremos más adelante. Pero esta agua, aquí donde vemos, estas aguas cálidas, esta es una imagen que si la ves en un examen te puedes explicar fenómeno del niño, ¿verdad? Estas son aguas cálidas que se calientan debido a diversos factores. Algunos son factores naturales, pero otros son ya factores generados por el ser humano. En condiciones normales, hay una masa superficial de agua cálida en la zona más oeste del Océano Pacífico, o sea, en esta región. En la franja tropical cerca de Australia, mientras que cerca de las costas de América del Sur, en esta zona, entre Chile y Perú, el agua superficial es más fría. Esta distribución del agua se debe a que los vientos dominantes en esta zona del océano van de este a oeste, es decir, de América hacia Australia, y arrastran el agua superficial cálida hacia Australia. Este desplazamiento del agua superficial hace posible que agua poco profunda y fría
salga a la superficie junto a las costas de Sudamérica. Esto es la corriente de Humboldt. Esta corriente arrastra nutrientes del fondo que hacen crecer las poblaciones de peces y se forman las buenas pesquerías propias de la zona. Ahí tenemos entonces en condiciones normales. En condiciones normales esta es agua fría. O sea, el color que aquí podríamos ver es azul y un tono rojizo al otro lado, allá por Australia, en condiciones normales. Pero cada cierto intervalo de años, que puede ser 2 años hasta 14 años, el régimen de los vientos cambia y soplan del oeste hacia el este, desde el oeste hacia el este, a la vez que la masa de agua más caliente, unos 3 grados a 7 grados Celsius sobre lo normal, se hace más extensa y se desplaza desde el noreste de Australia hacia las costas del Pacífico ecuatorial, hasta llegar a tocar en ocasiones las costas de Perú y Chile. Cuando sucede este fenómeno, durante 12 a 15 meses, las corrientes marinas cambian en la zona e impiden que aflore a la superficie esas corrientes frías que arrastran los nutrientes del fondo, y las pesquerías entonces disminuyen su población por falta de alimento. También se alteran las corrientes atmosféricas. Veamos cuáles son los efectos del fenómeno del Niño. Esa corriente que estaba mencionando, justamente, esta corriente altera el ecosistema, altera el clima mundial, de tal modo que cuando esta corriente de agua cálida está viajando por un periodo entre casi un año desde Australia hasta Sudamérica, esto comienza a generar cambios en la atmósfera, produciendo en Sudamérica una época bastante lluviosa, lluvias totalmente torrenciales, pero al mismo tiempo causando sequías en otras partes del globo. Una de las zonas más afectadas con las sequías que produce el fenómeno del Niño en algunas regiones del mundo es Centroamérica. Y El Salvador, que es nuestro país que se ubica en esta zona de acá, sufre los efectos de una sequía. Recuérdalo bien, el fenómeno del Niño acarrea sequías en El Salvador, no lluvias. Las lluvias son en estas zonas del planeta y en otras cercanas a ellas, pero en esta zona son sequías. Tanto México, toda Centroamérica, El Salvador principalmente, sequías. Recordemos que nosotros tenemos 2 estaciones en el año. Una estación seca que va desde octubre hasta abril y una estación lluviosa que va desde mayo hasta septiembre. Pues cuando viene el fenómeno del Niño hay un cambio en esas condiciones y entonces nuestra época lluviosa no llega. Y por lo tanto, al no llegar, caemos en periodos largos de sequía. Continuando entonces con los efectos del fenómeno del Niño, en primer lugar veamos que el Niño en las actividades productivas y económicas de los países. A nivel de la pesca, la principal actividad económica resulta más afectada. La migración de las especies marinas desde las aguas cálidas que se van hacia las aguas que tengan menor temperatura. Afecta la pesca industrial también, por escasez de anchoas. Bueno, esto es ya la pesca que captura sardinas y atunes, ¿verdad? La caída en la producción de la harina de pescado. También en la agricultura se dan efectos tales como el incremento en la temperatura y la humedad, así como se dan inundaciones, es decir, que se pierden los cultivos en países como el nuestro. En El Salvador, al incrementar la temperatura ambiental, nuestros cultivos se echan a perder. En otros países se dan inundaciones. Sudamérica, hay menor producción de tubérculos como papas y frutas. En la ganadería hay una reducción en la disponibilidad de insumos para el mantenimiento del ganado y por lo tanto se elevan los costos, lo que
viene a redundar en una baja producción de leche y carne y por lo tanto alza en los precios porque hay que traerlos desde otros países. Las exportaciones se reducen debido al impacto del fenómeno de El Niño sobre las actividades pesqueras y agrícolas. Y en cuanto a energía, hay daños en las centrales hidroeléctricas por el excesivo caudal de los ríos en los países donde llueve excesivamente y en los países donde deja de llover, las centrales hidroeléctricas quedan vacías y por lo tanto suben los precios de la energía eléctrica cuando la electricidad se obtiene de presas hidroeléctricas. Y en el transporte el fenómeno del Niño también impacta porque tiene efectos en los caminos y carreteras debido a en el caso de los lugares donde genera lluvias hay destrucción de carreteras y puentes. Hay algo que quiero mencionar desde ya en este punto de la lección. El fenómeno del Niño tiene un fenómeno complementario, que es cuando esas aguas cálidas se van enfriando y ahora se mueven hacia el otro lado del planeta. Imagínense el globo que les mostré con lo rojo hacia el otro lado. Ese fenómeno se llama fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña es el enfriamiento anormal también de las aguas del Océano Pacífico y entonces ocurre lo contrario. A Sudamérica le llega sequía, pero a Centroamérica le llegan tormentas fuertes e inundaciones extremas. Los dos fenómenos están relacionados con la misma corriente de agua. El fenómeno del Niño cuando la corriente trae aguas cálidas y el fenómeno de la Niña cuando la corriente se enfría bruscamente. A esto le llamamos nosotros eventos extremos. Los eventos extremos afectan a la población y entre esos efectos podemos mencionar sequías, inundaciones y cambios bruscos de temperatura. Las sequías y las inundaciones se deben, las primeras por falta de lluvias y las segundas pues por exceso de lluvias. Los cambios bruscos de temperatura generan olas de frío en algunas regiones y olas de calor en otras partes del planeta. Estos eventos extremos tienen relación con dos fenómenos importantísimos en el planeta, que son el fenómeno del Niño, como ya lo mencioné, y el fenómeno de la Niña, su fenómeno complementario. Para comprender estos eventos extremos es necesaria la investigación, el estudio local de las consecuencias del fenómeno. Hay que comprobar, hay que estudiar la frecuencia de este fenómeno a nivel mundial, hay que comprobar cómo incide en nuestra región y hay que comparar también cómo incide a nivel local y a nivel global. Por lo tanto, los científicos salvadoreños, ustedes mis estimados, futuros científicos, tienen una tarea grande, enfrentar con la ciencia al fenómeno del Niño. Como podemos ver acá, estas son inundaciones producidas por el fenómeno del Niño en los lugares donde hay lluvia excesiva. El fenómeno del Niño incrementa la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos y ha sido asociado a desastres naturales como lluvias torrenciales, tormentas, incremento en la descarga de los ríos, inundaciones, formación y reactivación de quebradas, huracanes, ciclones y sequías, como mencionaba, que en algunos lugares llueve y en otras partes deja de llover. Junto con el fenómeno del Niño hay algunas enfermedades que aparecen a nivel mundial. Veamos algunas de ellas. Hay enfermedades que son transmitidas por insectos como el zancudo. Ahí tenemos el dengue, el paludismo y otras. Hay enfermedades producidas por animales como el hantavirus, la leptospirosis y la peste. Estas son enfermedades zoonóticas transmitidas por ejemplo, ratas, ¿verdad? Murciélagos y otros animales que se multiplican debido a las condiciones que genera el Niño. También hay enfermedades que se transmiten por aguas o alimentos contaminados. Aparecen el cólera, la fiebre tifoidea, la shigelosis y otras enfermedades más. También surgen enfermedades del sistema nervioso como la meningitis meningocócica
las enfermedades de la piel como verrugas virales, hongos, conjuntivitis y otras enfermedades que son producto de este fenómeno que afecta a nivel mundial. Podemos decir que surgen brotes epidémicos que pueden hacer colapsar los sistemas de salud en esos lugares, y los costos para enfrentar los daños del fenómeno del niño y de la niña, depende de cuál afecte en qué momento, tienen un gran impacto en la economía de las comunidades. Esta es una noticia de El Salvador. ¿Cómo impacta el fenómeno del niño en El Salvador? Bajo la presencia del fenómeno del niño, las lluvias disminuyen e incluso puede haber sequía, afectando tanto las cosechas de granos básicos como de frutas y hortalizas. Las afectaciones más graves se dan en la zona oriental de El Salvador. Específicamente, especificó el Ministerio del Ambiente. En el caso de darse un fenómeno del niño severo o muy largo durante la época lluviosa, provocaría una sequía meteorológica, es decir, una reducción de los caudales de los ríos y una disminución de la infiltración del agua en los mantos acuíferos, así como en los pozos. Y este conjunto de dificultades se traducen en el alza en el precio de alimentos y se afecta la economía nacional, ¿verdad? Se ha especificado por parte del Ministerio de Medio Ambiente. El fenómeno de la niña, como ya mencioné, es distinto al fenómeno del niño en cuanto a la calidez del agua. Ahora podemos observar que ocurre el efecto contrario. Sudamérica deja de tener las aguas cálidas y estas aguas ahora están muy frías. La temperatura baja de lo normal y el agua cálida se está llevando hacia este lado, es decir, hay aguas muy cálidas acá. Los vientos están arrastrando el agua cálida desde Sudamérica hasta Australia y por lo tanto hay un enfriamiento acá. Esto de nuevo impacta el clima mundial. Específicamente en Centroamérica, el aire fresco acá es desplazado y el aire cálido que proviene del Atlántico llega con nubosidades y muchas lluvias, porque el aire cálido es más liviano, más pesado que el aire cálido. Entonces, al retirarse la masa de aire fría hacia acá, la masa de aire caliente que viene del Atlántico entra a Centroamérica y se generan en este lado huracanes y grandes tormentas tropicales y afectan por largo tiempo nuestro país, Centroamérica. Tomen en cuenta entonces la diferencia. Fenómeno del niño, al revés. Aquí está el agua, la zona roja, el agua caliente, y aquí la zona fría, y por lo tanto nosotros no tenemos lluvias. Pero en el fenómeno de la niña, sí, hay tormentas y lluvias en abundancia. En el año 2018 tuvimos fenómeno de la niña en El Salvador. ¿Qué ocurre en este lado del planeta? Durante el fenómeno de la niña, en este lado del planeta, Australia y las zonas de esta parte del globo sufren tormentas y grandes inundaciones, que durante el niño tuvieron sequía, pero ahora durante la niña hay tormentas y grandes inundaciones. Aquí nosotros igual, tormentas. El fenómeno de la niña en El Salvador deja una secuela de inundaciones y derrumbes, como pueden ver en esta imagen de nuestro país. Ahí vemos un microbús y vemos un automóvil, un pick-up de la Policía Nacional Civil en la inundación. Y eso me parece que es en la capital. Pero el fenómeno del niño, cuando llega el fenómeno, la sequía es intensa, se pierden cultivos y hay pérdidas millonarias. En ambos casos, la pobreza aumenta. Ahora, ¿cuál es la mano humana en estos fenómenos? Importante que lo tomen en cuenta. Sin duda alguna, el fenómeno del niño es causado por emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas, dando origen al calentamiento global y posteriormente a los fenómenos climáticos como el niño y la niña. Quiero decirte en este punto que si bien es cierto el fenómeno del niño siempre existió, las causas que lo originaban
eran naturales y por lo tanto es muy probable que el fenómeno del Niño tardara más tiempo en aparecer. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero están alterando el clima mundial, provocando que el fenómeno sea más recurrente que antes. ¿Y quiénes están involucrados? Bueno, las fábricas, los humos de los automóviles, incluso cuando usted quema plásticos para asar carne, cosa que no debería de hacerse jamás, porque el humo del plástico quemado tiene componentes que producen cáncer y se pegan en tu carne cuando te pones a asarla, ¿verdad? Todos esos humos alteran el ecosistema y alteran el clima mundial. ¿Cuáles son las soluciones que debemos empezar a considerar? En primer lugar, la educación ambiental. Es importantísima que se comience a generar educación y conciencia y cultura ecológica desde que somos niños. También hay que comenzar a utilizar energías renovables y limpias como la energía solar. Además, hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los países y en las fábricas. También hay que reducir la demanda en cuanto al uso de automóviles que contaminan la atmósfera. También hay que fomentar el uso de la bicicleta en la sociedad. Hay que evitar la quema de combustibles fósiles. Bueno, en las protestas, los sindicalistas y los que protestan por A o B razón, con justicia o no, en las calles queman llantas. ¿Se han fijado? Los que queman llantas en las calles están cometiendo un gran atentado contra el ecosistema y contra el clima mundial. Para mí, desde mi punto de vista, quien quema llantas para protestar por sus derechos está violando los derechos de todos y debería de aplicársele la justicia a quien quema llantas, porque no debe hacerse. Hay que comenzar a pensar en cómo conservar los recursos naturales, ahorremos agua y también energía en nuestras casas, hay que cuidar la biodiversidad y sobre todo aplicar la regla de las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero estamos hablando de por lo menos dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso y gases fluorados. En la atmósfera de la Tierra los principales gases de invernadero son estos que he mencionado. ¿Y qué es un gas de efecto invernadero? Bueno, pues un gas de efecto invernadero es un gas atmosférico, un gas que está presente en la atmósfera y que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo, es decir, caliente. Este proceso es fundamental como causa del efecto de invernadero. Podemos ver, por ejemplo, las ciudades. Seguramente tú ya has visto desde lejos cómo se ve nuestra capital. Esta no es la nuestra, pero cómo se ve el smog. Eso grisáceo que tú ves es el smog, es el dióxido de carbono, partículas que se encuentran flotando en el aire y que contaminan la atmósfera. El dióxido de carbono ingresa a la atmósfera a través de la quema de combustibles, también de residuos sólidos, también quema de la madera y otros materiales biológicos. También entra como resultado de reacciones químicas, por ejemplo en la fábrica del cemento. El dióxido de carbono se elimina de la atmósfera cuando las plantas lo absorben como parte de la fotosíntesis. Ojo con esto. Si seguimos aumentando la emisión de CO2 por medio del uso de automóviles, por medio de las fábricas, pero seguimos deforestando, entonces ya se pueden imaginar cómo vamos a estar dentro de 10 o 20 años con nuestro aire así como se está viendo en esta ilustración. El metano y el óxido nitroso son dos gases de efecto invernadero. El metano se emite durante la producción del transporte de carbón, gas natural y petróleo. También se generan emisiones de metano en prácticas ganaderas. Bueno, la cría de ganado vacuno, como vacas, genera muchísimo gas metano. Estos animales producen bastante gas en sus organismos como parte de su proceso de digestión. Y el óxido nitroso es uno de los gases que se liberan cuando el agricultor anda rociando sus venenos para proteger sus cosechas. También cuando usas desodorantes en spray, estás contaminando el ambiente. Los gases fluorados se liberan con eso. Se llaman gases hidrocarburos halogenados
que comenzaron a usarse a principios de los 90 para sustituir a las sustancias que agotan la capa de ozono y se utilizan en numerosos sectores como refrigerantes, agentes extintores de incendios, disolventes y para la fabricación de espumas aislantes. Los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y los hexafluoruro de azufre y el trifluoruro de nitrógeno son gases de efecto invernadero sintéticos, es decir, que se producen a nivel industrial y son muy potentes, que se emiten, como ya dije, a nivel industrial. En ocasiones los gases fluorados se utilizan como sustitutos de sustancias que destruyen el ozono de la estratosfera. Estos gases habitualmente se emiten en pequeñas cantidades, pero como son gases de efecto invernadero muy potentes, en ocasiones se les conoce como gases de alto potencial del calentamiento global. Esta ilustración te dice mucho. Si utilizas esta clase de productos, da por hecho que estás contribuyendo a la contaminación y al calentamiento global. Para proteger el planeta de los gases de efecto invernadero, nuestro país firmó el Protocolo de Kioto. Desde hace décadas existe una creciente sensibilización respecto al impacto medioambiental de las actividades humanas que se concretan en el cambio climático. Para dar respuesta a esta circunstancia y marcar una hoja de ruta sostenible, surge lo que conocemos como el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es el resultado más significativo del esfuerzo colectivo y global para buscar un marco conjunto que permita luchar contra el cambio climático. De esta manera se establecen unos límites cuantificados y obligatorios de emisión de gases de efecto invernadero para los países que lo ratifican y que son jurídicamente vinculables para estos. El objetivo global de la reducción desde un inicio fue reducir a un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero a como estábamos en el año 1990. El Salvador está suscrito en el Protocolo de Kioto desde hace varios años y por eso ustedes ven que en cuanto al transporte se ha mejorado la flota de buses. Ahora circulan más buses nuevos que emiten, digamos, una menor contaminación. Siempre contaminan, pero contaminan menos. Ahora hay algunas preguntas que quiero que respondas. ¿En qué consiste el fenómeno del Niño? ¿Cómo impacta el fenómeno del Niño en El Salvador? ¿Cómo impacta el fenómeno de la Niña en El Salvador? Aquí vas a establecer las diferencias. ¿Pueden estos fenómenos tener causas naturales? ¿Y pueden tener causas antrópicas? Si las hay, tú vas a explicar cuáles son. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Y por último vas a responder qué podemos hacer para minimizar los efectos de los dos fenómenos del cambio climático causados por los gases de efecto invernadero. Esos dos fenómenos son el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña. Hemos llegado al final de esta clase. Hasta luego.